Quiero que vayamos al libro de Romanos, si lo tienes por ahí, y creo que también Multimedia nos va a ayudar con la cita de Romanos. Ya está por ahí, ahí la pueden poner los muchachos. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, por el cual clamamos. Estamos leyendo Romanos 8:15, no sé si, no lo pudieron poner, perdón. Yo voy a repetir, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el cual clamamos, por el cual clamamos. Permítame su atención. Miren, el apóstol Pablo, que es el principal autor de esta carta a los romanos, cuando está escribiendo esta carta, está pensando de una manera diferente. Usted sabe que depende del destinatario lo que él quería decir. Es lo mismo. Depende a quién tú le escribas lo que le vas a poner en la carta. Bueno, sucede que no es cualquier cosa, romanos. No es cualquier cosa. No olvidemos que Pablo, el apóstol, conocido como el apóstol de los gentiles, era precisamente un ciudadano romano. Entonces, no le fue tan difícil hablarle directamente a Corintios, no le fue tan complicado hablarle a Gálatas o a los Efesios, no, porque había ya una relación, había con ellos una relación precisamente pastoral por sus viajes apostólicos, porque él había estado ahí relacionándose con ellos en relación al ministerio. Eran hijos espirituales de alguna manera, la gente a la que le escribía. Pero el punto es que cuando le escribe a los romanos, le estaba escribiendo a aquellos que eran sus conciudadanos, le estaba escribiendo a aquellos de los cuales él había salido. Y no hay cosa más difícil que ser profeta en su propia tierra. No hay cosa más difícil que tratar de hablarle a aquel que ya te conoce o de donde tú vienes, porque hay una mirada ya preconcebida acerca de ti. Es difícil. Además, súmele a esto que el apóstol Pablo a esta altura todavía no tenía la posibilidad de llegar a Roma, no conocía a la iglesia en Roma para esta altura. Según algunos estudiosos dicen que es probable que la iglesia de Roma se haya levantado luego del Pentecostés, cuando algunos fueron afectados por la presencia del Espíritu Santo, volvieron a Roma y entonces comenzaron por la iglesia. Pablo tenía la intención, tenía las ganas, entonces llegó antes su carta que él mismo. O sea, llegó antes lo que él quería tratar de decirles. Pero lo curioso es que le tenía que hablar a aquellos que alguna vez pensaron como él. Tenía que dirigirles la carta a aquellos que alguna vez tuvieron los mismos argumentos que él. Entonces él, conociéndoles, conociendo la manera de pensar, porque él venía de ser un romano como ellos y pensar como ellos, tuvo que darse el tiempo de trabajar, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo que le inspiró para la escritura, y comenzar a trabajar sobre los conceptos más profundos del Evangelio. Y Romanos es una carta magna de doctrina pura, y si usted la lee, va a encontrar ahí justificación, perdón, redención, gracia. O sea, es una carta tan poderosa que contiene tantas verdades que es como una carta magistral del apóstol Pablo hablando del Evangelio, del nuevo pacto a propósito de lo que acabamos de hacer, la Santa Cena. Hablando del nuevo pacto y hablando de la vida del Espíritu y de no estar otra vez bajo la ley, sino que vivir bajo la gracia y ya no dejarse gobernar por la carne, como él lo llama, ya vamos a explicar eso, sino de dejarse gobernar por el Espíritu. Entonces es una carta muy profunda, muy profunda. ¿Sabe? Es tan profunda y tan determinante que la historia, cuando digo historia, estoy hablando de la historia secular, nos ha mostrado dos cosas anecdóticas en relación a esto. Usted sabe que Lutero, leyendo Romanos, y cuando experimentó el libro de Romanos, es que él tuvo el hambre por volver a la palabra de Dios, y fue que comenzó a venir toda la reforma que usted conoce como la reforma protestante. Fíjense que Wesley, uno de los protagonistas del avivamiento más grande,
que conoció Europa estaba en un lugar y comenzó a escuchar cómo se hablaba del libro de Romanos. Y escuchando el libro de Romanos es que él se dio cuenta que había una gracia que no se estaba experimentando, que había vida del Espíritu que no se estaba experimentando, y él fue conmovido por escuchar el libro de Romanos. Lo que quiero decir es esto: las verdades contenidas en este libro son tremendas, son profundas, son determinantes para la fe que nos sustenta, la fe en Cristo. Pero en medio de todo esto, de una carta magna, de una gran enseñanza, de una gran cátedra de lo que es el Evangelio en sí mismo, en medio de todo esto, Pablo enseña algo fundamental que pasamos por alto. Nos da la receta de algo que nosotros no estamos hoy aplicando, y es el espíritu de adopción. Dice el apóstol Pablo: ojo, no olviden que hemos sido adoptados y que por causa de Cristo hemos sido insertados para ser pueblo de Dios. O sea, de otra forma, no nos basta, no es suficiente una cuestión religiosa, no es suficiente estar en la sinagoga, no, ahora hay una relación, que era la misma relación Adán y Caín en el huerto de Edén, donde Adán hablaba con Dios cara a cara, caminaba con Él, conversaba con Él. Entonces ahora en el diseño de Dios la idea era volver a esta misma dinámica de relación. Dice la Biblia que Él podía hablar cara a cara con Dios en el huerto de Edén. Usted lee Génesis y se va a encontrar con eso. Dios siempre buscó algo, siempre, para relacionarse con Él de manera directa. Y esta no es la excepción. Y cuando estaba tratando el apóstol de explicar esto, le dijo: muchachos, compatriotas, coterráneos míos, yo sé lo que están pensando. Yo sé que cuando les estoy hablando de Dios, ustedes se imaginan a Dios como ese Señor sentado en el trono alto y sublime, y que sus faldas llenan el templo, porque lo conocían de esa manera. Pero Él les quiso decir: miren, esto es más que solo el Señor, que sí lo es, pero Él hoy es Padre, se manifiesta como Padre y te abraza como Padre. Él no espera que vengas como un súbdito y como un esclavo. Por eso dice lo que dice: has recibido el espíritu de adopción, no de esclavitud, no de esclavitud. Permíteme aclararte un poco más este concepto, porque esto de la esclavitud y de ser hijo es tremendo. Dice la misma Biblia y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 19, Romanos 8, 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Note esto: hijos. Hijos. ¿Puede decir conmigo hijo? ¿Sabe? Hay una diferencia entre hijo y esclavo. Para ese entonces convivían en una misma casa, en un mismo predio, en un mismo terreno, esclavos e hijos. Es diferente ser hijo que ser esclavo. El problema es que nosotros hemos vivido más vida de esclavos que de hijos. ¿Cómo sé? ¿Sabes? Nos hicimos esclavos de nuevo, cuando en realidad la sangre de Cristo nos hizo hijos. Y por esa sangre de Cristo es que nosotros podemos acercarnos confiadamente como lo haría un hijo. Pero por alguna razón permitimos que los dogmas, que la religiosidad, que el legalismo otra vez nos esclavizara y nos dejara en una condición de esclavo. Ahora, ¿saben qué? Dice la Biblia que la tierra aguarda, espera con ansias la manifestación, no de los esclavos. Dice la Biblia que la tierra espera la manifestación, no de la iglesia. Ya te voy a explicar, y no estoy menoscabando la iglesia, porque yo soy pastor de una iglesia. Lo que estoy tratando es de explicar el principio fundamental. La tierra no está esperando la manifestación de una organización, ni menos de una denominación.
La tierra lo que está guardando, dice la Biblia, es la manifestación de los hijos. 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 ¿Sabe? Si no se produce la manifestación de los hijos, porque hay un clamor en la tierra por la manifestación de los hijos, difícilmente podremos llegar a ser padres. Esta es la razón de por qué tristemente nos toca ver, y esto lo he visto yo personalmente, en muchos lugares donde se levantaron grandes edificios y hoy ni siquiera acude gente a ese lugar. Y me refiero a iglesias, me refiero a templos. ¿Qué hace explicar esto? ¿Por qué razón es que en algunas otras iglesias en las que yo he estado solo he visto gente adulta y no veo jóvenes, no veo niños? ¿Por qué para algunas iglesias es tanto este problema que para no entrar en quiebra la junta directiva tiene que salir a arrendar el lugar, a alquilarlo, porque si no lo pierden, no lo pueden sustentar porque no viene gente, ya no llega gente? Es la misma razón de por qué en Europa esos mismos lugares que con el avivamiento de Wesley y otros más se levantaron como un lugar de adoración para Dios, hoy son museos o fueron comprados por un hotel o se transformaron en cualquier cosa. ¿Sabe lo que pasa? Es que no nos alcanza la religiosidad, no nos alcanza el legalismo, no nos alcanza los dogmas, porque lo único que hace eso es esclavizar. Y la iglesia no ha despertado esta realidad, aún en los Estados Unidos no hemos despertado esta realidad, queridos hermanos. Hemos visto esto como actos religiosos, hemos visto esto como algo de costumbre. Entonces usted viene un domingo, hace lo que tiene que hacer, cumple con su rito de domingo y luego regresa, y no hay una relación. No hay esa relación padre-hijo que debiera haber, de la cual habla el apóstol Pablo y a la que se quiso referir. Cuando él decía, ojo, que hemos recibido un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción provoca una relación padre-hijo permanente. ¿Ustedes creen por qué razón Jesús tuvo tanto éxito en su ministerio? Yo sé, es porque es el Hijo de Dios y porque Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores, sin duda. Pero hay una clave que nunca pusimos atención. Usted lea los Evangelios y se va a encontrar en los Evangelios que siempre que Jesús hablaba de Dios, decía, mi Padre Dios. Mi Padre me dijo, yo y mi Padre estamos en esto. Mi Padre. Había una relación de hijo y padre. Cuando Él dijo, a ver, ¿qué les dejo? ¿Cómo armo un modelo de oración para que ellos aprendan a orar? La primera frase que viene es, Padre. ¿Pero qué hicimos nosotros de esa oración? Un rito, un dogma, una repetición. Y no entendimos el espíritu, que es la adopción, que nosotros nos relacionemos con Él. Y pensamos que repitiendo como un lorito, como un papagayo esa oración, es que somos hijos. Y no es así. No se trata de eso, se trata de una relación. Amada iglesia, amados pastores, amados hermanos, la tierra está clamando por los hijos. La tierra está esperando la manifestación de los hijos. Y solo los hijos que tienen corazón de hijo mañana se transforman en buenos padres. Y aquí quiero tocar otra cosa más. Nuestras iglesias han perdido generaciones enteras. ¿Saben? Yo sirvo al Señor de muchos años. A los 10 años de edad conocí al Señor. A los 11 años yo me estaba bautizando. Yo amé profundamente al Señor desde mi niñez. Nunca me aparté de sus caminos. Era un apasionado por Dios. Pero vi con tristeza perderse generaciones enteras. Porque vi como gente solo cumplía un acto religioso. Porque vi como solo muchachos repetían lo que escuchaban, pero no conocían. Ellos escuchaban al Dios de sus papás, pero no tenían a su propio Dios. Vi como muchos de mis amigos que crecían conmigo en la iglesia, cuando se hicieron más grandes y fueron a la universidad y la filosofía pudo más que ellos y terminaron fuera.
Vi como mucha gente que era líder de la iglesia solo se quedaba en la iglesia porque tenía un cargo, porque tenía una posición, pero si le quitaban el cargo ya no quería ir a la iglesia. Entonces yo no entendía qué estaba pasando. ¿Sabe? Yo no le conozco a usted, y mejor que no le conozca, porque estoy hablando con libertad lo que estoy hablando, porque es el Señor el que quiere decirte: yo estoy aquí de parte del Señor, he venido de parte del Señor a decirte, iglesia amada, tienes una oportunidad. La oportunidad de cambiar la historia de esta iglesia, la oportunidad de cambiar la historia de esta ciudad. Iglesias hay muchas, lugares para culto hay muchos. Mi pregunta es: ¿hay padres? ¿hay hijos? Escúchame, no te alcanza el título, porque que tú hayas concebido un hijo, lo único que te hace es progenitor. Algunos de ustedes fueron procreados por un hombre que luego formó otra familia, que es un padre nominal, pero no es un padre real, solo fue tu progenitor. Entonces, que tengas hijos naturales no te hace padre. Lo que te hace padre es que tú abraces a las generaciones que vienen, que tú levantes a las generaciones que vienen. ¿Estás pensando en la generación que viene? ¿Estás queriendo la generación que viene? ¿Estás abrazando a la generación que viene? ¿Qué estás haciendo para que esa generación que viene se levante y se proyecte? Tú no puedes pensar que los jóvenes son la futura iglesia. No te equivoques. Los jóvenes son la iglesia presente. Los únicos que van a entender a la generación presente son tus hijos. O díganme los adultos que están acá, si acaso no les cuesta la tecnología. Si acaso no tienen que llamar al hijo para que les prenda el computador, o les arregle el internet, o les haga funcionar el iPad o el iPhone. Díganme si es así o no. ¿Sabe por qué? Porque ellos nacieron en otro tiempo. Ellos nacieron en otra realidad. Ellos entienden esta realidad en la que están. Y tú no puedes pensar que tus hijos, que los muchachos, que los jóvenes son la iglesia de mañana. ¡No! Son la iglesia de ahora. Pero si no somos hijos, difícilmente podremos ser padres. Si tú no aprendes a reconocer a otro como mayor a ti, alguien a quien imitar, difícilmente mañana podrás ser un referente para otro. Esta generación se le conoce como la generación sin padres. Yo te voy a decir algo: nada llena este vacío, nada. Y si los muchachos, si los pobres no encuentran padres aquí, no encuentran un padre espiritual aquí, saldrán a buscarlo de la manera equivocada. En alguna moda, en algún grupo, en alguna banda, en lo que sea. Porque ellos tienen hambre de esto, aunque no lo sepan interpretar y capaz que no lo sepan poner en palabras. Yo te pregunto, ¿tú has sido padre para los tuyos? Ustedes sabían que había una costumbre entre los judíos que cuando nacía un hijo y a un hijo llegaba a una cierta edad de madurez, ellos lo presentaban a la sociedad. Y la costumbre era que ellos se ponían al muchacho aquí en los hombros y lo levantaban. Y salían por las plazas y el lugar público y decían: ¡este es mi hijo! He visto con tristeza cómo en la propia casa de Dios nos hemos encargado de aplastar a nuestros hijos y no de levantar. Yo me determiné a algo y me determiné a hacer la alfombra, a hacer la escalera, a hacer el puente por el que mis hijos pasen. Yo no me siento amenazado por mi hijo, porque si te sientes amenazado por tu hijo, entonces no eres padre, no tienes corazón de padre. Cuando la Biblia habla de la autoridad de un pastor, dice que la autoridad está determinada por la casa, por la familia que tiene. No por la elocuencia, no por la teología, no por cuánto sabe,
Tu autoridad está determinada por la familia que tienes. Dice la Biblia, porque el que no gobierna bien su casa, no podrá gobernar bien la iglesia. Yo no conozco más que 5 minutos o 10 minutos que he estado con algunos de ustedes. No sé quiénes son. Yo no los estoy juzgando, escúchenme. No te estoy condenando. Lo que te estoy diciendo es, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver al diseño de Dios. O de lo contrario, ¿sabe qué? Serán una iglesia más de las muchas iglesias que ya hay. Y el clamor de la tierra es esperar la manifestación de los hijos. De los hijos. De los hijos. La manifestación de los hijos. De los hijos. Ahora, no solo de tus hijos naturales, sino de los hijos espirituales. Tengo que contar la cantidad de casos de gente que abrazamos como padres y con los cuales estamos levantando hoy una generación. Varios de los pastores que hoy están ubicados en otras ciudades que hemos levantado, iglesias, fueron hijos nuestros, hijos espirituales nuestros, que comieron de nuestra mesa, que estuvieron en nuestra casa, que en las crisis ellos vinieron a estar con nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué corazón tienes? Yo he venido para decirte que tienes la oportunidad de darle un rostro diferente a este ministerio. Que son buena gente, claro que sí. Que son gente que ama a Dios, por supuesto que sí. Pero hay algo que está pendiente. Y que ustedes tengan corazón de padre. No es lo mismo un pastor ni un líder, siendo líder y pastor, sin corazón de padre. Si yo no fuera padre, me sentiría amenazado por un hijo que canta mejor o por un hijo que predica mejor. Cuando yo veo a uno de mis hijos predicar y que predica mejor que lo que lo hago yo celebro. Estaba en el Congreso, no me subí ninguna vez y dejé que ellos hicieran todo. Yo estaba feliz abajo. Me decían, pastor, te vas a subir. No, ¿para qué voy a subir si ellos lo hacen mejor? Otros me preguntaban, pero ¿no te da miedo que te dividan la iglesia? Yo no le tengo miedo a mis hijos. Ahora, si fueran esclavos, ¿sabes lo que hace el esclavo? Los esclavos roban mantos. Los esclavos están esperando la oportunidad para tomar lo que puedan y arrancar. Los hijos no. Los hijos se equivocan, pueden tener debilidades, pero siempre cuidan la casa porque son hijos. Siempre cuidan al padre porque tienen corazón. Por eso yo no tengo miedo de mis hijos. Y tengo muchos en formación, un montón de hijos. Yo puedo salir todo un año de mi iglesia sin regresar y la iglesia va a seguir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque están mis hijos. Y no tengo miedo de que al volver me quitaron la iglesia, me quitaron el lugar. No. Yo no pienso así de ellos, porque los veo como hijos y ellos me ven como padre. Este es el espíritu del que hablaba el apóstol Pablo. Ustedes no vuelvan a la esclavitud, decía él. Ustedes tienen un espíritu de adopción y por el espíritu de adopción es que ustedes pueden decir, Abba, Padre.